Hola hermanos, qué gusto saludarles a través de este medio. Damos gracias al Señor porque nos da la ocasión, la oportunidad de reflexionar sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, la serie que traemos sobre el Evangelio de Mateo. Y hoy hemos leído de Mateo 5, del 13 al 16, y vamos a analizar, a reflexionar, como acabo de decir, sobre esto. Y le he querido dar el título Lo que somos en el mundo según Cristo. Mientras nosotros como familia vivíamos en la isla de Bonaire, en las Antillas holandesas, cuando nuestros hijos estaban pequeños, cada vez que íbamos al norte de la isla, me sorprendía ver unas montañas blancas a lo lejos de la carretera con maquinaria y transportadoras que permitían cargar los grandes barcos. Obviamente era sal que se sacaba del mar y luego de un proceso de tiempo se amontonaba en grandes cantidades. Siempre estuve tentado a acercarme y tocar ese producto. Y llegó el día cuando sabíamos que debíamos viajar, en este caso para acá, para el Ecuador. Y entonces fuimos todos como familia un fin de semana, dejamos el carro hasta donde era posible transitar y luego caminamos hasta esas montañas blancas. Y había montones, pienso que hasta de 10 metros de alto. Me sorprendió que esa sal estuviera endurecida, casi como una roca. Esto debido al estar expuesta a la intemperie. Incluso con los muchachos nos subimos unos metros a una de esas montañas. Y quise también probar el sabor y al no poder tomar un pedazo como uno quisiera en la mano, solo humedecí un poco los dedos y los froté contra la roca. No había perdido el sabor. Seguía siendo la sal pura. Luego de enseñar sobre las bienaventuranzas, Jesús les dijo a sus discípulos que si ellos vivían según el orden del reino de Dios, llegarían a ser luz para el mundo y sal de la tierra. Y no es que estos sean elementos que bajen nuestro valor como personas. Por el contrario, nos halaga saber que Jesús nos ha dado responsabilidades tan altas en su reino. Necesitamos aprender de Él para saber cómo hacerlo sin equivocar el propósito por el que nos ha llamado a ser parte de su reino. Jesús ya había dicho de Él mismo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, Él nos está dando esa responsabilidad de brillar y mostrar el camino a quienes andan en las tinieblas. Nos está dando la responsabilidad de salvar a las personas que caminan hacia el abismo del infierno. Y con nuestro testimonio propio es que podemos llegar hasta ellas. También el Señor nos da la responsabilidad de preservar los principios y valores de vida que solo se encuentran en la Biblia, la palabra de Dios. Y eso es lo que está afirmando cuando nos compara con la sal. Cada cristiano está llamado a vivir en los principios eternos como nueva criatura que es. No podemos ser uno más del montón. Lo cierto es que el Señor nos ha llamado para que desde nuestro trabajo, sea el que fuere, y de nuestras vivencias cotidianas, le sirvamos y honremos a Él. Todos los miembros de la Iglesia de Cristo, cada uno como ciudadano del reino de los cielos, antes que ser un profesional, un obrero, un empleado o un personaje reconocido por la gente, es lo que Jesús dice aquí, sal y luz. Eso somos por encima de títulos o reconocimientos humanos. Somos sal y luz para el mundo en que coexistimos. ¿Cuál es tu lugar en este mundo? ¿Te has puesto a considerar? ¿Cuál es la razón de tu existencia y por qué estás haciendo lo que haces hasta este momento? Y aquí está la respuesta.
debes primeramente ser la sal y la luz del mundo. Y vamos a analizar un poco versículo a versículo. Mateo 5:13, Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal de la tierra. Cuando yo miraba esos montones, esas montañas de sal desde lejos en la carretera por tiempos, pensaba que habría perdido su sabor, que no tendría mucho sentido al estar expuesta. Vamos a analizar lo que es la sal y cómo fue que el Señor llegó a tomarle como ejemplo. La sal tiene varios factores. Primero, da sabor a los alimentos. La sal ayuda a dar sazón, a dar sabor a la comida. Sin sal, la comida es insípida, ¿verdad? Pero hoy sabemos que también mucha sal puede hacer daño al cuerpo humano. Si un creyente en el Señor solo le sigue como una práctica religiosa y no obedece los mandamientos, ni permite que Dios transforme su corazón y su alma, entonces su vida será tan insípida como la sal que ha perdido su sabor. Así podemos encontrar en nuestros días muchísimas personas que piensan que por su devoción religiosa ya están cumpliendo y es suficiente. Pero recordemos, no se trata de religión, sino de la relación sincera con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Cada día que pasamos en privado con nuestro Señor, estamos sazonando nuestra vida. Cada tiempo que usted pasa en devoción con el Señor, está dándole sabor a su vida. El sabor de nuestra sal se encuentra en Jesucristo. En Proverbios 26, 4 y 5 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Nuestra actitud o testimonio frente a cada situación es lo que le dará sabor al mundo donde habitamos. No podemos ser necios ante el necio. Debemos actuar con sabiduría. Tener una actitud pasada por sal, sazonada por el Espíritu de Dios. Somos nosotros los que conocemos lo que Dios anhela que hagamos cada vez. Por eso es importante aprender cada día de la palabra de Dios. El apóstol Pablo o el apóstol Pedro, mejor en 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sabiduría, actitud, nuestro testimonio de vida debe ser acorde con lo que decimos creer y saber acerca de Jesucristo. La verdad es lo que Jesús mostró en toda circunstancia y así debemos ser nosotros. Cuando mi madre me castigaba por decir mentiras, ella exclamaba, aprende a decir la verdad. Recuerda que por la verdad murió Jesucristo. Pablo hizo una analogía entre la sal y una buena actitud de los creyentes en 1 Colosenses 4:6, cuando dijo que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Los creyentes en Jesús somos llamados a ser ejemplo de vida a un mundo que ha perdido los valores de familia, los valores éticos, los valores de amistad, los valores espirituales. Debemos dar sazón a este mundo. Otro aspecto de la sal es que ayuda a conservar los alimentos. Primero da sazón, sabor a los alimentos. Ayuda también a conservar, preservar. La sal previene que ciertos alimentos se descompongan.
En tiempos antiguos, cuando aún no habían inventado el congelador, la gente usaba la sal para conservar la carne. Y aún en nuestros días, donde no hay electricidad, se hace de igual modo. La carne es salada de una manera abundante, luego se pone a secar y luego se guarda en lugares frescos para disponer de ella y estar en buen estado por meses y a veces por años. En un sentido espiritual, el verdadero creyente que guarda los mandamientos de Dios se mantiene puro y evita que la contaminación del mundo entre en su vida. En un tiempo como el que vivimos, donde los principios y valores se han cambiado, necesitamos nosotros preservar los principios que Dios ha dejado, los principios eternos. En la Biblia hay un ejemplo de cómo la sal fue usada como señal profética para la purificación de algo que estaba contaminado. En Segunda a los Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Como dije hace un momento, es una señal profética a través del profeta de Dios, de Eliseo. Algo extraordinario, pero nos hace pensar en cómo Dios trae sanidad, trae preservación a través de la sal. La sal también representa los mandamientos de Dios. Si los ponemos en práctica, darán buen sabor a nuestra vida y podremos mantenernos lejos de este mundo de contaminación, del pecado que nos quiere contaminar. Sin embargo, una persona que ha creído en Jesús, pero no transforma su vida ni vive como Dios ordena, corre el riesgo de volverse a contaminar. En 2 Pedro 2, 20 y 21 dice el apóstol: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que, habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. La obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario, por mí, por ti, no es un juego. A Dios se le busca en espíritu y en verdad. Es por eso que la vida cristiana se puede medir mediante el crecimiento de cada nuevo creyente. Recordemos, la semilla debe morir, la vida vieja. Luego, con el arrepentimiento y la transformación, lo que llamamos el proceso de salvación, se va desarrollando una forma de vida especial que se alimenta con la Biblia, la palabra de Dios, el testimonio y la búsqueda del Dios cada día. Sigamos avanzando en los versículos del capítulo 5 de Mateo, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz del mundo. Jesús también usa, además de la sal, la figura de la luz, para ejemplificar el efecto que tendrán los creyentes si ellos siguen el ejemplo del Señor y viven como Dios quiere,
mediante su palabra. Jesús explicó claramente aquí que la luz son las buenas obras. Y cuando habla de buenas obras, no solo se refiere a actos de caridad, de beneficencia, más bien se refiere a toda acción buena que proviene de la obediencia a Dios y el cumplimiento de sus mandamientos. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, de nosotros deben surgir solo cosas buenas. Y todo lo bueno procede de Dios, del Padre de las luces, dice la palabra. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me gusta esta frase. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que el que no está en Cristo, el que no ha recibido a Jesús en su corazón, obviamente no puede hacer las buenas obras. El mismo Espíritu que habitó en Cristo, el Espíritu Santo de Dios, entra a nosotros cuando creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. En Proverbios 4:18 y 19 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Aquí hay una comparación de los dos aspectos, de la luz y de las tinieblas. El malo, el impío, el que no conoce a Dios está en oscuridad. Pero el que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador dice que es como la luz de la aurora que va en aumento. Qué hermoso cuando uno se levanta temprano y siendo ya un poco oscuro comienza a ver que el día clarea, y si tiene uno la posibilidad de estar en un lugar donde ve salir el sol por el oriente, es una cosa maravillosa. Dice aquí el apóstol o dice el autor más bien de Proverbios, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento. Cuando Cristo habita en nosotros, cada vez hay mayor luz en nosotros. Al hacer las cosas como Dios dice en la Biblia, traeremos luz a una sociedad que vive en las tinieblas de la maldad y la corrupción. Y Pablo lo explica de la siguiente manera en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Justo en medio de toda la maldad, de toda la incredulidad, de toda la inmoralidad, de toda la confusión debido al pecado, el cristiano verdadero resplandece. La gente lo distingue en medio de todo ese desorden en todo sentido que hay en el mundo. La luz verdadera proviene de Dios. Y Jesús vino a traer esa luz que pone todas las cosas y las obras en evidencia. Al vivir como Dios espera, nuestras vidas son transformadas. Y así reflejan la luz divina, sirviendo de ejemplo a los que nos rodean. Nosotros somos como espejos que reflejan la luz que es Cristo. No tenemos luz propia. Somos el reflejo de la luz de Cristo, según de Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Eso es ser la luz de Cristo para un mundo en tinieblas. Cuando nuestra vida es transformada en pureza y santidad, no solo vamos a poder contemplar el brillo de la gloria de Dios, sino que reflejaremos la luz potente de Jesucristo. La santidad de Dios en nosotros nos habilita para ejercer su maravilloso poder y su autoridad. Recordemos que en Juan 8:12, el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
El que sigue fielmente a Jesús tendrá tanta luz que cualquier tiniebla debe huir. Por eso el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no está escondida debajo de la mesa, escondida detrás de la puerta. No, la luz se pone en lo más alto para que alumbre todo, para que se pueda ver absolutamente todo. Así es, cuando alumbramos para Cristo, las personas a nuestro alrededor, todo lo que es nuestro entorno debe ser iluminado por la luz de Cristo que es reflejada en nosotros, en nuestro diario pensar, en nuestras interrelaciones, en nuestra forma de hablar. Y no todos están dispuestos a aceptar la luz que es Cristo. Algunos la rechazan para que no sean expuestas sus malas obras. Pero la luz del buen testimonio llegará a aquellas personas que anhelan lo bueno en sus vidas. Verán a Dios a través de nuestras buenas obras y creerán en Él. Somos responsables de iluminar el camino a la gente que anda en oscuridad. No en vano es el conocer a Cristo. La salvación es algo precioso, maravilloso. Y el Señor dijo que éramos sal y luz. A medida que este mundo se vuelve más oscuro, el pecado y el espíritu del anticristo reciben más y más poder sobre la tierra, y en este tiempo lo hemos visto. Pero ahí están aquellos que no se rinden, aquellos que resisten las influencias de un mundo sin conciencia. Ellos continúan brillando y siguen siendo fieles. Ellos son tú y yo, que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, que le hemos permitido que Él brille, que cada día buscamos apartarnos más del pecado, de lo que quiere manchar nuestra vida, para que seamos espejos, luminarias de Dios, sin ninguna mancha, y reflejemos directamente la luz potente de Cristo. Son quienes tienen un Salvador que los amó lo suficiente para dejar su lugar en el cielo y mostrarles cómo resistir en la tentación y vencer sobre el pecado. Gloria a Dios por ello. Gloria a Jesús por su amor y su entrega. Y esto nos hace estar dispuestos a renunciar a todo en esta tierra por la causa del que todo lo entregó por nosotros, porque nos ha amado tanto. Él nos ha ayudado a derrotar el pecado, ese pecado que mora en nuestra propia naturaleza humana. Como dice Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La gloria de Dios. Siempre que pensamos en la gloria de Dios, pensamos en algo que deslumbra, ¿verdad? Lleno de luz. Así es Jesús. Y el Señor dijo, con ninguno más compartiré mi gloria. Solo a Él debemos dar gloria, exaltación, al que ilumina nuestras vidas y nos ha sacado del pecado. Así que la invitación es que decidas brillar, que marques la diferencia, que seas distinto. Solo acude constantemente a esa fuente de luz inagotable que es tu Salvador, Cristo Jesús. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a elegir todo lo bueno que viene del reino de la luz para nuestra vida. Sé una luz que brille para Jesucristo. Tu vida puede ser un faro en medio de la oscuridad de este mundo. Y Jesús lo ha dicho, que si hemos creído en Él, somos la luz de este mundo. Tu vida puede darle sazón a esta sociedad lejos de Dios para la gloria de Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, oh Dios, por esta palabra preciosa que hoy el Evangelio de Mateo
nos permite compartir, Señor. Gracias, Cristo. Tú, Señor, nos has dicho que somos sal en este mundo. Nos has dicho que somos luz en medio de la oscuridad de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una vida de acuerdo a lo que tú dices desde lo más profundo de tu corazón aquí en Mateo 5, Señor. Ayúdanos a preservar los principios y valores, a tener un lenguaje, un testimonio de vida, Señor. Una actitud, Señor Dios eterno, que haga que la gente quiera acercarse a nosotros. Ayúdanos, Señor, a brillar, reflejar la luz tuya, oh Jesucristo, para la gente que anda sin esperanza, que no sabe hacia dónde ir en plena oscuridad, Señor. Busca en nosotros hacia dónde ir, en este caso, hacia el Cristo de la gloria. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a ser de verdad hombres y mujeres que alcancen a otros para el reino de los cielos. Gracias porque nos permite ser, Señor, esos ciudadanos del reino de los cielos. Gracias, Señor. Y te presentamos esta semana nueva, Señor. Ayúdanos, Señor, a hablar con otras personas de Cristo, a compartir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a iluminar el camino con nuestro testimonio de vida de tantas y tantas personas que tú pones a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Oramos, Señor, porque tú proveas a tu pueblo gozo, alegría, que tú fortalezcas las familias, que le des sabiduría a los estudiantes, Señor, que bendiga, Señor, el trabajo de mis amados hermanos, que a nuestros amigos, Señor, tú le llenes su corazón de paz, de esperanza, de salvación, Dios eterno. Te entregamos esta semana y agradecemos, Señor, por la semana que viene, Señor, en la que podemos acercarnos a ti de una manera especial, aunque siempre debemos hacerlo, y pensar, Señor, más en ti. Ayúdanos a aprovecharla como ocasión para hablar, Señor, del Cristo de la gloria, el Cristo victorioso. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Y será hasta la próxima semana cuando empezamos la Semana Santa.